profeta Daniel, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 17. Si lo encontró, se pone en pie y le damos lectura en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Diga un fuerte amén. A estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Amén. Tome su asiento, mis hermanos. Bien, el libro del profeta Daniel, ¿ya? Es un libro, ¿cierto?, que habla en parte de la vida de este profeta. Yo quiero que nos enfoquemos en el capítulo completo de Daniel, capítulo 1, en todos sus versículos, ¿ya? Si usted se va al primer versículo, hermanos, en el versículo número 1, dice: en el año 3 del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Nota ahí que está en minúscula, de su Dios. Y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Ya es un Dios pagano. Dios trajo, hermanos, castigo al pueblo de Dios, en este caso sería Judá. Cuando muere Salomón, ¿cierto?, el reino se divide en 2. El reino del norte, compuesto por 10 tribus, y el reino del sur, compuesta por 2 tribus, ¿ya? En el reino del sur estaba Joacim, rey de Judá, y Dios había advertido que iban a existir 70 años de cautividad. Entonces, cuando usted ve el primer versículo, ahí aparece ya el rey Nabucodonosor. ¿Quién era este rey? Era el rey de Babilonia. Babilonia en aquel tiempo, hermanos, era una potencia. ¿Ya amén? Una potencia económica, armamentista, ¿cierto? Tenía bastantes soldados, me imagino bastantes jinetes, bastantes caballos, personas preparadas. Así que viene esta nación pagana, invade el pueblo de Dios. No sé si me está entendiendo. Una nación pagana invade el pueblo de Dios. ¿Me entendéis, cierto? Pero nota esta parte del versículo 2. Y el Señor entregó. ¿Quién permitió la invasión? El Señor. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Los entregó en sus manos. Entregó al rey Joacim de Judá y parte de los utensilios. Ahí estaba el templo, ¿cierto?, con todos los utensilios, los que eran sagrados para el servicio del Señor. Todo eso va este rey perverso, malvado, usado por Dios, y se llevan todo. Amén. Se llevan todo. Dice que parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a la tierra de Sinar, allá a Babilonia, ¿cierto?, a la casa de su Dios. O sea, van y invaden Jerusalén, invaden Judá. Judá tenía su capital, ¿cuál era? Jerusalén. Llegan allá, invaden, llevan todos los utensilios y se los llevan a Babilonia. Una pregunta, un paréntesis. ¿Cuál sería la actual Babilonia de hoy? Irak. Amén. La actual Babilonia sería Irak. Dios permitió usar una nación pagana para castigar a su propio pueblo. De ahí, hermanos, podemos estar bastantes horas. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? Está ahí la Biblia.
la rebelión, ¿cierto? Se habían olvidado de Dios. Entonces Dios, ¿qué es lo que hace? Usa una nación pagana para castigar a su propio pueblo. Amén. Dios trajo castigo a una nación rebelde. Dios trajo castigo a Judá, a Jerusalén, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se habían apartado de él. Lo vemos aquí, ¿cierto? Dios usó al imperio babilónico para castigar a su propio pueblo. Los babilonios eran crueles, eran asesinos, implacables. Ellos no tenían piedad. Hermanos, increíblemente Dios usó ese pueblo para castigar a su propio pueblo. Yo les decía la otra vez que muchas veces los países viven crisis. ¿Por qué? Si las iglesias en Inglaterra hoy son bares, discotecas, mezquitas. Dios puede usar lo más terrible para castigar a aquellos que Él ama. Amén. Ahí estamos claros, ¿cierto? Entendimos los versículos 1 y 2. El tema de hoy, hermanos, es identidad. ¿Cuál es el tema de hoy? Identidad. Vamos al versículo 3. Y dijo el rey a Aspenaz. ¿Quién era Aspenaz? Era jefe de los eunucos. Era el jefe de los nobles. Le dice que trajese de los hijos de Israel, o sea, lo que habían traído, ¿cierto? Porque no tan solo utensilios se trajeron personas. Existieron 3 invasiones. La primera se llevaron a lo mejor de lo mejor, a las personas más intelectuales, sabios, ¿cierto? Se los llevaron. A la segunda invasión se llevaron a personas un poquito menos preparadas. La tercera invasión ya se llevaron de todo, quedaron ahí personas comunes y corrientes. Entonces, en la primera invasión le dice este rey a Aspenaz, que es el jefe de los eunucos, le dice, tráeme de los hijos de Israel, o sea, de los que estaban en Judá, note esta parte, del linaje real de los príncipes. Es como que alguien nos invada acá en Chile o en Santiago y no pongan su mirada en La Pintana. No sé cuántos viven en La Pintana. No pongan su mirada en San Ramón, no pongan su mirada en La Granja. No, pon tu mirada allá en Las Condes, llévate la familia, a esos que tienen apellidos importantes. Eso es lo que pasó aquí. Le dice, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. O sea, tenían que ser posiblemente personas sin defecto físico, sin tacha alguna. De buen parecer, ¿ya? De buen parecer, enseñados en toda sabiduría. No quería nada más este rey, quería gente sabia, que no tuvieran impedimentos físicos, ¿cierto? Ahí algunos de nosotros estaríamos un poquito complicados. Yo estaba parado y me duele mi cadera derecha un poquito de repente, así que ya yo estaría afuera ya. No sé quién más estaría afuera. Así que sabios en ciencia y de buen entendimiento. Miren lo que quería el rey. Sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos. ¿Cómo tenían que ser para estar al lado del rey? Idóneos. Para estar en el palacio del rey y que les enseñase las letras. O sea, a estos jóvenes que traen, ¿cierto?, de Jerusalén, ahora que están en Babilonia, ¿quiénes son? Listo, elígeme a los mejores. Ahora enséñales la letra, nuestro idioma. ¿Cuál era el idioma? El arameo, posiblemente, ¿cierto? El arameo. Enséñale las letras, enséñale nuestra cultura, ¿cierto? Le dice este rey a este jefe. Mira el 5. Y les señaló el rey ración, dice ahí su Biblia, ¿cierto? Una ración para cada día. O sea, ahora, dice el rey, tendrán que comer de nuestro alimento, tendrán que beber de nuestro vino. Dice así, ¿cierto? Provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase por ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto requiere una persona para asumir un liderazgo en la iglesia? Yo conozco una iglesia que necesitan 2 años mínimos para recién ser considerados en una labor específica dentro de la iglesia.
Mire acá el rey cuidadoso, 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. O sea, después de 3 años, después que estén preparados, recién pueden estar delante del rey. Hermanos, si lo hacen los paganos, ¿qué más nosotros? Si lo hizo este rey pagano, ¿qué más nosotros, hermanos? Mire, ponga atención a lo siguiente. Y esto, aquí vamos a la identidad totalmente. 6. Entre estos estaban Daniel, que es el nombre nativo judío de Daniel. ¿Cuál era el nombre original? Daniel. Y muchas veces estaban los niños, ¿cierto? Sadrach, Mesach y Abednego estaban ahí en el horno. Esos son los nombres que le pusieron los babilonios, pero no era el nombre original de ellos. Dice, entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Ahí está el nombre original de estos jóvenes. De los hijos de Judá, a estos el jefe de los eunucos puso nombres. ¿Cómo le llama a Daniel? Lo llama Belsasar. A Ananías le puso Sadrach. A Misael le puso Mesach. Puros nombres, hermanos, babilónicos, nombres paganos. Y a Azarías, Abednego. Amén. Dios, hermanos, trajo castigo a Judá. Dios quería castigar a una nación, ¿cierto? Dios la quería corregir. Pero la pregunta que yo le puedo hacer esta mañana, cuando Dios castiga a una nación, ¿deja a sus hijos a la deriva? ¿No es cierto? ¿Eran todos malos en Judá? Posiblemente no. Porque aquí me está diciendo que no eran todos malos. ¿Por qué? Mire, ¿eran todos rebeldes? ¿Eran todos merecedores del castigo de Dios? No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque al leer estos versículos, hermanos, nos damos cuenta que hay un trato especial con Daniel y sus amigos. O sea, Dios puede castigar a una nación, pero eso no significa que Dios deja a la deriva a sus hijos. Dios puede enviar un 8.8. ¿Y por qué no hablar del mejor terremoto de toda la historia de la humanidad? ¿Sabe cuál fue el mayor terremoto de toda la historia de la humanidad? ¿Dónde estuvo? ¿En qué año? ¿Cierto? El mayor terremoto de toda la historia de la humanidad estuvo en Valdivia. Pero eso no significa que sus hijos quedan a la deriva. Ahora, no estamos ajenos a que uno de sus hijos parta en medio de ese terremoto. ¿Sabe por qué? Porque desde el punto de vista cristiano, entre la vida también está la muerte. Pero los que están en Cristo, dice Juan, que los que están en Él jamás verán la muerte. Se refiere que cuando dejan de latir su corazón de este mundo, no viene el ángel de la muerte por ellos, sino que viene el mismo Señor a recibirles. Esa es la gran diferencia. Pero Dios castiga una nación y sus hijos no quedan a la deriva. Dios castiga a una familia y no todos quedan a la deriva. No se nos olvide que Dios es movido en misericordia, que es lo que menos tenemos nosotros. ¿Cómo se nos llama a nuestra justicia? Trapo sucio. Las obras de justicia que nosotros podamos practicar son como un estropajo, un paño mugriento, un trapo sucio, no así la justicia de Dios, porque va acompañada de misericordia. Nosotros aplicamos justicia y somos los más crueles. Amén, ¿está aquí, cierto? Entonces, al leer estos versículos nos damos cuenta que no, porque se ve de inmediato un trato especial a 4 jóvenes judíos que tenían una identidad. Ellos no merecían que sus familias fueran separadas. No lo merecían. Pero a Dios le plació así. Y su identidad no se vio afectada. Cuando tú enfrentas crisis, cuando tú enfrentas desafíos en tu trabajo, cuando tú enfrentas una crisis familiar, ¿se ve afectada tu identidad como creyente?
Mire, vamos acá. Entonces Dios puede castigar a una nación, ¿cierto? Pero eso no significa que sus hijos quedan a la deriva, ¿cierto? Dios tiene piedad de nosotros. Dios tiene piedad. Yo me imagino a Daniel haciendo la voluntad de Dios siempre. Yo hoy día que se celebra el Día de la Madre, me imagino los padres, en este caso la mamá, ¿cierto?, de Daniel, instruyendo a su hijo. Porque nosotros los padres, si somos padres cristianos, somos llamados a fomentar una identidad cristiana en nuestros hijos. Yo pensé que este pensamiento solamente lo tenía yo, hermano. El otro día escuché un pastor español, me gusta mucho cómo predica él, viejito, anciano, y hay otro joven también español que predica, y decía, yo puedo obligar a mis hijos que sean cristianos, sí, lo puedo obligar. Pero aquí viene la explicación. Mientras viva bajo mi techo, tendrá que cumplir las normativas de mi hogar, el cual yo dirijo. Mi hijo no puede guiar mi hogar porque yo soy el padre. Entonces, ¿yo puedo obligar a mi hijo? Sí, mientras viva bajo tu techo. Parece que yo nomás pienso así. Así, hermanos. Porque si el niño lo dejamos que crezca y que él elija quédate en la casa, haz lo que quiera, niño de 10, 8, 12 años, 13 años, 15 años, haz lo que quiera. No, yo puedo y debo obligar a mi hijo a ser creyente porque le estoy fomentando una identidad de un verdadero hijo de Dios. Si yo soy irresponsable, le estoy transmitiendo una identidad irresponsable a mi hijo. Ayúdenos, Dios. Sigamos, hermanos. No hacer la voluntad de Dios nos traerá un castigo severo. Hacer la voluntad de Dios nos traerá grandes beneficios, grandes resultados, hermanos, grandes beneficios. Vamos al versículo 8, porque estamos viendo la identidad de un creyente. En el versículo 8 del mismo capítulo dice, y Daniel. No sé si los predicadores pueden subrayar esa parte que viene aquí, hermanos. Siempre y cuando te guste predicar, siempre y cuando tú no te sientas obligado a compartir un mensaje del púlpito, tú te sientes obligado a compartir un mensaje del púlpito, tú entregas un pan torcido. Y la iglesia no se nutre con pan torcido. La iglesia del Dios viviente se nutre con un pan fresco. Subrayelo, hermanos. Y Daniel propuso en su corazón, subrayelo, y Daniel propuso. ¿Qué hace? Propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Mire, ahí me está hablando de identidad. Fue tan fuerte la identidad que le entregaron sus padres que él propuso no contaminarse con la porción de la comida del rey. ¿Por qué? Vamos al versículo anterior, dice que el rey le dijo, oye, tú quieres ser jefe de los nobles, júntame todos los jóvenes, pero de aquí para adelante tú les vas a enseñar. Y esta comida y este vino se lo tendrás que dar. ¿Por qué le preocupaba a Daniel eso? Porque comúnmente las comidas eran ofrecidas a ídolos. Los vinos eran ofrecidos en sacrificio a los ídolos. Entonces, para un judío era complejo comer carne que había sido ofrecida en sacrificio. Hermano, tú te puedes juntar con todos, pero tú tienes que tener una identidad de creyente y proponerte en tu corazón que no te vas a contaminar. Todo me es lícito, pero no todo me conviene, hermano querido. Yo tengo amigos que fuman, tengo amigos que beben alcohol, pero mi decisión pasa por mi identidad como creyente. Todo me es lícito, pero no todo me conviene, hermano querido. ¿Cuál es tu identidad? Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Escuche bien, yo tengo en mi tablet la Biblia.
y de minúscula la pasé a mayúscula. Y le puse, porque la palabra pidió aparece en minúscula. Yo le puse mayúscula. Porque es tan importante decir lo siguiente: pidió. ¿Qué cosa? Pidió. Por tanto, al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. O sea, él tiene una disposición. Él dijo: yo tomo esta decisión. Tú tomas esa decisión, hermanos, de contaminarte o no. La decisión de contaminarnos siempre dependerá de nosotros, no depende del pastor. La decisión de contaminarse o no contaminarse no depende del jefe de grupo, del líder, no depende de Dios, hermanos, depende de ti, depende de mí. Yo decido si me contamino o no. Yo decido. Usted decide si se contamina o no. Amén. Entonces, esa decisión pasa por nosotros. Y tomar esa decisión de no contaminarse, se debe vivir una vida con temor. Porque ¿cómo yo voy a tomar una decisión que es completamente moral, con ética, si yo no vivo una vida de temor? Hermanas queridas, hermanos, siempre es bueno recordar esto. La palabra temor no debemos confundirla con terror. No. El temor bíblico significa que yo no hago nada y no pongo en peligro mi relación con Dios. Usted posiblemente no va a hacer cosas porque yo lo veo, pero en secreto usted las hará porque yo no lo veo. El temor es que Dios siempre me ve y yo no pongo en peligro esa relación. Eso es temor. Terror es que el pastor me puede ver. Baja esa foto de las redes sociales, el pastor te puede ver. Eso es terror. Pero temor no. Amén. Entonces, y tomar esa decisión de no contaminarse, se debe vivir con una vida con temor. Escuche bien, estamos viendo identidad. ¿Cómo yo puedo fortalecer mi identidad como creyente? Temor. Temor, hermanos. Mire, Proverbio 1:7 dice que el comienzo de la sabiduría. ¿Me puede completar por favor la segunda parte? El comienzo de la sabiduría es el temor al Señor. Si alguien quiere adquirir sabiduría para guiar sus negocios, su trabajo, su familia, por favor, comencemos temiendo el nombre de Dios. No pongas en riesgo tu relación con Dios con cosas secundarias. No, mire, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y dice a continuación: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El mismo proverbio dice: corrige al sabio y te amará. Pero si corriges al burlón, te aborrecerá. ¿Lo dice la Biblia? Corrige al sabio y dice que te amará. ¿Cuántos de nosotros amamos a nuestros pastores? Fueron duros con nosotros, sí, y les amamos. Más de alguna vez, algunos de nosotros fuimos nombrados desde el púlpito, no para ponernos en un pedestal. Más de alguna vez se nos apuntó con el dedo y nos pusieron como un mal ejemplo. ¿Por qué? No porque nos aborrecieran, sino para amonestarnos. Y esa amonestación periódica que duró un tiempo, hoy la llevamos a atesorar en nuestro corazón y decimos: gracias, pastores míos. ¿Por qué? Porque el burlón aborrece a aquel que lo corrige. Mire, respecto a Daniel, hermanos, y su identidad, algunos comentarios bíblicos dicen que posiblemente Daniel y sus amigos tenían entre 20 a 23 años, no más que eso. Incluso podía ser una edad menor. Posiblemente eran jóvenes que todavía estaban bajo la tutela de sus padres. Posiblemente estaban ahí bajo la tutela de sus padres. Cuando vienen son invadidos y se los llevan.
joven de 20 a 23 años. Amén. Nosotros, cierto, los padres tenemos que fomentar eso, esa identidad de nuestros hijos. Amén. Ellos fueron enseñados y guiados por padres que tenían bien claro qué es lo que es una verdadera identidad de un creyente. ¿Le está enseñando eso a sus hijos usted? ¿Le enseña a orar? ¿Le enseña a dar gracias por los alimentos? ¿Cómo está la identidad que estamos transmitiendo a nuestros hijos? Hermanos, uno que conversa con las personas y ha dado consejería, hay hijos que no quieren ser como los padres. Yo era un jovencito cuando fui jefe de varones, yo me daba cuenta, hay hijos que no quieren ser como sus padres. Y habían padres que se arrepentían de los hijos que tenían. Tiene que ver con un tema de identidad, hermanos. Ponga atención a lo siguiente. Si yo veo respecto a Daniel y que le cambiaron el nombre y que lo querían obligar y él propuso en su corazón no contaminarse, ellos les cambiaron el nombre, pero lo que no hicieron es afectar su identidad. No lograron hacer eso. No les afectó la identidad. Ellos siguieron siendo los mismos temerosos de Dios. ¿Tenían un nombre nuevo? Sí, lo tenían. Pero no logró afectar su identidad como creyente. No logró. Vamos al versículo 5. Perdón, el versículo 9. Y puso Dios. Mire lo que logra cuando nosotros tenemos temor de Dios y cuando tenemos una identidad fortalecida. 9. Y puso Dios a Daniel en gracia. ¿Dice así su Biblia? Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. En otras traducciones dice, Dios había hecho que le tuviera respeto. Mire lo que logra una verdadera identidad de un creyente. El respeto no se gana a quien grita más fuerte, no. El respeto no se gana a quien se conoce la Biblia tapa a tapa. El respeto no se gana a quien tiene más negocio, quien tiene más recursos en la cuenta bancaria, no. El respeto se gana cuando la gente ve en mí si yo soy un temeroso de Dios. Mira cómo trata a los hermanos, mira cómo trata a sus hijos, mira cómo trata a su gente, mira cómo trata a su entorno. La gente ve en mí una conducta cristiana. Eso es lo que tiene que ver la gente en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hermanos, si ellos estaban cautivos y que alguien cautivo llega a poner orden, por favor, yo está bien, ustedes me llevaron cautivo, pero a mí no me pueden obligar a comer esta comida. No me pueden obligar a beber este vino que fue sacrificado a los ídolos. No me pueden obligar. Yo tengo mi identidad, por favor. ¿Qué respuesta daría usted a eso? ¿Este viene a mandar aquí? Nosotros lo trajimos para acá, le invadimos su territorio, su país, lo trajimos y viene a dar orden aquí. No. Dice versículo 9, y puso Dios a Daniel en gracia. Cuando yo actúo en temor de Dios y fortalezco esa identidad, Dios añade gracia a mi vida. Dios añade gracia y las palabras, especialmente nosotros los predicadores, van siendo sazonadas con gracia. ¿Sabe por qué? Porque se predica con autoridad. Se corrige con gracia. Y uno en algún momento se tiene que apartar con prudencia. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Dios hizo que lo tuvieran respeto. Y añade ahí, y afecto. La nueva traducción, y afecto el jefe del Estado Mayor, como diciendo, oye, me cae bien este chiquillo joven, el Daniel. Si Daniel se llama, bueno, le cambiamos el nombre, no importa. Me cae bien. Aparte que cuando converso con él, tiene tanta sabiduría este muchacho. ¿Cuál será el Dios a cual este joven sirve? ¿Cómo se llamará este Dios? Así de sorprendidos estaban. Dirá la gente lo mismo de nosotros. Me cae bien este. Mira los jóvenes que él tiene.
que están con él, los amigos, tienen una capacidad de palabra, hermano, como que te envuelven. Por poco nos pueden convencer a ser judíos. Ellos estaban sorprendidos con la inteligencia. Está aquí, ¿cierto? Escuche bien. Cuando Daniel le dijo, por favor no me obliguen a tomar del vino y de la carne, que ustedes saben de dónde proviene, por favor, yo soy judío. El versículo 10 dice el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey. O sea, le tengo miedo. Que si yo le digo que tu comida y tu bebida no se la tomaron, ¿ah?, para que usted me entienda un poco ahí, pues luego que él vea que ustedes estén débiles porque no han comido y los vea pálidos a ustedes por culpa mía, a mí me van a... Así que por favor, Daniel, piensa bien lo que estás haciendo. Me estás obligado a no alimentarte y mi cabeza está en juego. ¿Entendió, cierto? 11. Entonces dijo Daniel a este jefe, Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel: Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos. ¿Por cuántos días? Y nos des poroto, lenteja, garbanzo, poroto negro, lenteja grande, lenteja chica. Danos todo tipo de legumbres a comer y danos agua. No te preocupes por el 120 Santa Rita, no te preocupes. Más que tiene agua. No te preocupes por el vino, no. Danos legumbres y danos agua de beber. Y compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tu siervo según veas. Consistió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Es que cuando tú te alimentas de la gracia del Señor, se ve reflejada en tu rostro. Cuando tú te llenas de la gracia del Señor, se ve reflejada en tus palabras, en tus servicios, en cómo exhortas. Cuando Dios te da ese alimento, hermanos queridos, la gente dice: mira, el hermano tiene un problema grave, mira, tú lo ves como si nada. ¿Por qué? Porque hay una diferencia ahí. Porque no hago nada que ponga en relación, en peligro mi relación con Dios. 16. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber, y les daba legumbre. Una verdadera identidad genera, hermanos queridos, convicción. ¿Qué es lo que genera? Convicción. Genera principios. ¿Qué es lo que genera una verdadera identidad? Convicción, principios. Mire, genera ética. ¿Qué es lo que genera? Imposible hablar de éticas en nuestras iglesias. Hace un tiempo atrás mi hermano Gabriel habló de ética en el ensayo de coro. Yo le decía, hermano, en las iglesias común y corriente no se les puede hablar de ética, porque todo lo espiritualizan. Y la Biblia me habla de ética. Una persona que tiene una verdadera identidad profunda, tiene ética, hay profesionalismo. Es profesional para todo lo que hace. Una verdadera identidad. Una verdadera identidad genera pasión. ¿Qué es lo que genera? Hasta el clavo más pequeño dentro de la iglesia nos apasiona realizar esa labor de clavarlo. Hasta la barrida más corta, más liviana, nos apasiona hacerlo. ¿Por qué? Porque hay una identidad, hay pasión en lo que hacemos, hay ética en lo que hacemos, somos profesionales, tenemos principios, tenemos convicciones. Por eso Daniel, hermanos queridos, transmitía eso. Una verdadera identidad genera amor por servir. ¿Lo digo de nuevo? Amor por servir y enseñar a otros.
¿Cuál es su identidad? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Tenemos alguna identidad que las personas puedan verse reflejados en nosotros? Amor por servir y enseñar a otros. El profesionalismo, hermanos, son las normas, ¿cierto? O las reglas en el cual, ya sea una profesión u oficio, me lleva a realizarlo con excelencia. Y la Biblia me habla de ser profesional. La ética es la que me rige las conductas morales, especialmente la de convivencia. Y la Biblia me habla de ética. La ética rige las conductas morales. Por ejemplo, si yo soy cristiano y me dan un vuelto de más en el negocio, y yo sé que me lo dieron de más, no tan solo seré un ladrón, sino seré un cristiano con poca ética, porque hay una conducta moral ahí quebrantada. Por ejemplo, si compramos y adquirimos cosas robadas, hermanos queridos, y voy a la iglesia y sirvo al Señor, levanto mis manos, hay una norma legal quebrantada ahí. ¿Por qué? Porque no hay una ética desarrollada. Y dejamos que nuestros niños se vistan con cosas robadas, que nuestras esposas y los esposos con cosas robadas de mala procedencia. Ahí hay falta de ética, hay una conducta moral quebrantada. Y la Biblia me habla de ética. Amén. ¿Está aquí, cierto? Que el Señor los bendiga, hermanos. Vamos para ir terminando. El 17. Mira lo que dice acá. El mismo versículo que usamos como base. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento. Yo pensaba en este versículo, hermano. Mire, para predicar un evangelio que pueda satisfacer los deseos del exitismo, yo uso este versículo. Hermanos, queridos, Dios le va a dar conocimiento a tus hijos, inteligencia en todas las cosas, así que van a hacer negocio, le va a ir bien. Pero por favor, explica el contexto. Dios castigó una nación que fue moralmente decayente. Expliquemos el contexto de que Daniel no se contaminó, él propuso en su corazón no contaminarse. Expliquemos eso, hermanos. Porque el evangelio acompañado de exitismo genera falsos fuegos que pronto se van a extinguir. Porque el fuego falso o el exitismo es como una emoción pasajera, pronto se extingue. Pero aquellos que han nacido en el Espíritu Santo, por más que vengan las dificultades o las tempestades, es un fuego ferviente que arde una y otra vez, hermano. Ese fuego no se extingue. Así que hay que comprender el contexto. Y mira lo que hace el 17. A estos 4, diga conmigo, dame, Señor, sabiduría para enfrentar mi trabajo, para enfrentar mis decisiones en mi trabajo, para enfrentar mis decisiones en los negocios, para enfrentar y criar una familia conforme al diseño original. Dame inteligencia, dame sabiduría. Es que dice que no tenemos que tener sabiduría. ¿Quién te dijo eso, hermano? Es que leer mucho hace mal. No, hermano. Sí produce fatiga la carne, dijo Salomón. Pero, hermanos queridos, para adquirir sabiduría tengo que tener una vida de temor. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia. Dice que la sabiduría da voces por las plazas. Diciendo, aquí estoy yo, la inteligencia y la sabiduría. Dice que el necio la rechaza. Pero aquí estoy en las plazas buscando a alguien que clame por mí, a alguien que la busque. Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. O sea, a los amigos de Daniel les dio la capacidad para las letras, los idiomas. Me imagino que la literatura, la ciencia, la palabra ciencia es conocimiento. Me imagino que había un conflicto o había alguien enfermo o algo extraño. Ellos tenían tal conocimiento que lo descifraban de una manera sorprendente.
Qué lindo cuando nos acercábamos a los ancianos y le decíamos a los ancianos, hermano, tanto, tuve este sueño. Hermana, tanto, tuve este sueño. Y no he podido dormir, no he podido, estoy en el trabajo y pienso en este sueño. ¿Qué cree usted? Y esos hermanos con unas palabras maravillosas te descifraban todo, te explicaban todo. ¿Por qué? Porque Dios da inteligencia, da sabiduría, da conocimiento, hermanos. ¿Y Daniel qué tuvo? El entendimiento en toda visión y sueño. Debemos adquirir sabiduría, pero para adquirir sabiduría debemos comenzar en el temor del Señor. Para ir terminando, hermanos queridos, 1 Corintios capítulo 2 versículo 6. Proyéctelo por favor ahí rápidamente. 1 Corintios capítulo 2 versículo 6 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Con quiénes hablamos sabiduría? Con los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo. No, porque hay mucha sabiduría. No, hermanos queridos. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios. ¿Qué es lo que tiene que tener usted? Sabiduría de Dios para enfrentar los problemas, cuando tenga conflicto con sus hijos, cuando tenga un conflicto en su trabajo, cuando tenga un conflicto con su prójimo, cuando tenga que tomar decisiones importantes. Usted tiene que tener sabiduría de Dios. Tiene que tener sabiduría de Dios. Más hablamos sabiduría de Dios, ¿cierto? En misterios, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló ¿a quiénes? A nosotros. ¿Por medio de qué? Por su Espíritu Santo. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Escuche bien esto. Más nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quiénes? Aquellos que se esfuerzan en fortalecer su identidad como creyente. Tenemos la mente de Cristo. Dice, oye, pero ¿sabe qué, pastor? Yo no entendía esto. Y ahora lo entiendo. ¿Por qué? Porque tenemos la mente de Cristo. El último versículo de Daniel 1:18. Pasado pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo desde delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre ellos. Esto es lindo, hermanos. Y no fueron hallados entre ellos otros. ¿Eran todos iguales a Daniel? ¿Va a haber gente diferente a ti? Sí. Porque Dios te ha añadido gracia. Porque Dios ha añadido sabiduría a tu vida. Porque Dios ha añadido conocimiento. Dios te ha bendecido. Por eso nunca serás igual a los demás. Lo dice la Biblia ahí. Dice que Daniel
y sus amigos fueron diferentes a todos los demás. Es que, pastor, yo cuando voy al negocio, llega la gente y compra ahí. Me voy y el negocio queda vacío. Es porque tú eres diferente. Es que la empresa donde trabajo estaba quebrada y me llevaron a mí. Y yo empecé a orar, empecé a declarar y empecé a orar por los líderes de la empresa. Y la empresa surgió. ¿Por qué? Porque tú eres diferente. O tú eres de esos aquellos que maldice, aquellos que te hacen el mal. Dice que Daniel y sus amigos, dice que no fueron hallados entre todos ellos como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia. No sé cuántos quieren inteligencia y sabiduría. Comienza a vivir una vida de temor entonces. Y Dios te llevará a tomar las mejores decisiones, hermanos queridos. Inteligencia que el rey las consultó. Escuche bien. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Mire la descripción que hace acá. No, estos chiquillos judíos, hermanos. Empleados míos, mire, estos muchachos judíos son 10 veces mejores. Cuando tengo un problema les pregunto a ellos y ellos me ordenan la idea y ellos me dan respuesta a mis interrogantes. Estos chiquillos 10 veces mejores. Continuó Daniel hasta el año 1 del rey de Ciro. Amén. Identidad. ¿Cómo está tu identidad? ¿Cómo está? O cualquiera te pone un traje. No. Tenemos una identidad como hijo de Dios. Y esa identidad le corresponde a usted transmitírsela a sus hijos, a los que lidera, a los que usted instruye. Amén. Identidad. Diga conmigo, yo soy un hijo de Dios. Dígalo conmigo, yo soy un hijo de Dios. Mi identidad está guardada en Él. Amén. Ponte en pie, hermano.